Capítulos y párrafos en el estudio inductivo de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15 dice en la Nueva Versión Internacional, dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Un imperativo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquí dice, esfuérzate. Es la manera de hacerlo, por presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo me presento a Dios aprobado? Esforzándome. Esforzándome ¿cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y en eso hay que esforzarse. No es automático, no viene instantáneo, alguien no lo va a hacer por nosotros, sino que tiene que ser personalmente y lo tenemos que hacer nosotros. Porque a veces en el estudio bíblico nos gusta que todo sea fácil. Y resulta que no es fácil porque hay que esforzarse. Ahora la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo, dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Ve, aquí lo dice bien claro. Pero que hay que hacer aquí también, esforzarse. Y este es el objetivo. Para poder presentarte, que dice por poder presentarte aprobado entre Dios. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente, eso es interpretar. Interpretar correctamente, explica correctamente la palabra de verdad. Cuando dice rectamente es que no hay varias formas de interpretación, sino que hay una sola. Por eso que dice rectamente. Correctamente por lo mismo, porque hay una sola forma de hacerlo. Una sola interpretación lo que significó. Entonces la recomendación al estudio bíblico que vamos a estar viendo ahorita es que no hay otra salida sino hay que esforzarse. No viene nada automático ni fácil. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre estudiar la Biblia por capítulo y por párrafos. Vamos a ver capítulos primero. Las ventajas del estudio de la Biblia por capítulo. Es un panorama general. Uno está viendo desde un telescopio general. Este enfoque te permite captar el mensaje completo, entero, y la intención del autor en ese segmento del texto. Es un telescopio, vas a ver todas las cosas de una vez, toda la idea completa. No ves los detalles, sino ves toda la idea completa. Después es un contexto amplio. ¿Por qué? Porque es un panorama general. Ayuda a identificar temas principales, estructuras literarias y progresiones argumentales. El enfoque es general. Ves toda la idea completa entera, todo el capítulo. No ves los pedacitos del capítulo, sino el capítulo completo. Un telescopio. Luego, ideal para libros narrativos. Para eso que es bueno el estudio por capítulo. Libros históricos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como los Evangelios o Hechos, donde los capítulos suelen presentar historias completas o secciones claras. Y entonces tú agarras y lo ves todo completo, entero de una vez. Ese es el estudio por capítulos. Ahora, las limitaciones, porque tiene limitaciones. Posible superficialidad. Como estás viendo todo general, desde arriba de un telescopio no ves los detalles. Algunos capítulos contienen varios párrafos con diferentes ideas o temas que podrían perderse en un análisis general. Esa es una de las limitaciones. Como tú estás viendo todo general, te pierdes los detalles. Esa es una de las características, limitaciones de estudio por capítulo. Luego, menos atención a detalles, claro, porque lo estás viendo todo general. Todo general. Podrías pasar por alto conexiones más profundas y entre frases o palabras clave. Las pasa por alto porque no estás viendo los detalles. Estás viendo toda la idea general. Y esto es bueno, ¿no? Esto no tiene nada malo, sino que eso es especificando su alcance. ¿Cuándo usar un estudio por capítulo? Cuando quieres comprender el panorama general del libro. Porque el estudio por capítulo toca lo general, toda la idea completa.
Para estudiar libros donde los capítulos están bien organizados temáticamente. Por ejemplo, los Salmos o algunos libros históricos, que es un capítulo con una historia completa. Después el otro capítulo tiene otra historia completa. Y así va. O sea, la idea de los capítulos es que es un telescopio. Estás viendo toda la idea completa de una vez. Pero hay un problemita, ¿eh? Cuando tú empiezas un capítulo, tiene un tema. Hay un tema en ese capítulo. Pero el tema, a veces el capítulo no cubre todo el tema. Probablemente el tema termina aquí. Empieza el capítulo 2, pero el tema no se termina. Aquí no se termina, sino continúa. El tema no termina aquí, sino continúa, ¿ves? En el capítulo 2. Porque todos los capítulos, estos no están los originales de la Biblia, esto es algo nuevo que se hizo después. Entonces a veces los capítulos no cubren un tema completo. Y también el tema puede empezar en la mitad del capítulo y lo sigue para el otro. Eso no pasa en todos los capítulos, pero en la mayoría de los capítulos pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que dejar el capítulo y observas es el tema para tener toda la idea completa. Cuando el capítulo cubre un tema, ok, lo dejas ahí, pero si no lo cubre, entonces te cambias a temas. Entonces vamos a ver cómo es por párrafo. Párrafo es todo lo contrario. Capítulo es una idea general y párrafo es una idea más específica, más cercana, es un microscopio. Ventajas, enfoque profundo. Eso es un párrafo. Es un enfoque profundo y detallado, un microscopio. Permite examinar con mayor detalle, ¿ok? Las ideas clave, las conexiones entre frases y el flujo de argumento. Es con más detalles. Lo ves más meticulosamente. Además facilita la observación inductiva cuando es por párrafo. El inductivo funciona mejor con los párrafos porque va al grano. O sea, va a lo más pequeño. Analizar oraciones y palabras en contexto. Eso lo hace al ver el párrafo. Ayuda a profundizar en temas doctrinales y prácticos. ¿Qué ayuda el estudio por los párrafos? Porque estás viendo es los detalles, el microscopio. Ideal para epístolas como Romanos o Efesios, donde los argumentos suelen desarrollarse párrafo por párrafo. Y así es que escribe Pablo. Pablo escribe así. El método que él usa para escribir es párrafo por párrafo. Él va muy lógicamente y empieza con una mirada microscópica a la doctrina. Así funciona Pablo. Entonces Pablo hay que estudiarlo para que sea más efectivo. Es párrafo por párrafo. Luego, limitaciones del estudio de párrafo. Pérdida del panorama general. Claro, porque es microscópico, no es telescópico como los capítulos. Centrarse solo en párrafos podría ser que pierda de vista el mensaje global del capítulo o del libro. O sea que esto está hablando que las dos cosas se ayudan y son necesarias. El estudio por capítulo y el estudio por párrafo. El capítulo ves la idea general y los párrafos ves los detalles. Requiere más tiempo. Aquí es que hay que esforzarse. Requiere más tiempo. El análisis detallado de párrafos puede llevar más esfuerzo y concentración porque te estás metiendo con los detalles. Con los detalles que no lo viste con los capítulos. Luego, ¿cuándo usarlo? Para estudiar argumentos teológicos o pasajes densos en contenido. El ejemplo, las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son clásicas que hay que estudiarlas de esta manera porque si no, uno queda perdido. No lo ve por capítulo y se queda perdido, no entiende qué es lo que está pasando ahí. Porque hay que verlo microscópicamente como Pablo escribe. Cuando necesitas aclarar detalles doctrinales, usas los párrafos o resolver preguntas específicas. Utiliza el estudio de párrafos. ¿Cómo es el estudio de párrafos? En detalles. Va a los detalles. Capítulos es general. Ahora mira, las ideas en los libros de la Biblia. Este es el párrafo. Introducción, desarrollo y conclusión. Así están formados los párrafos.
Todos los párrafos de la Biblia están así. A veces la introducción se mezcla con el desarrollo y a veces el desarrollo se mezcla con la conclusión, pero el orden es así. Todos los párrafos de la Biblia son así. Entonces, si tú, por ejemplo, agarras un versículo, este versículo lo tomas aquí en cuenta, pero este versículo forma parte del desarrollo. ¿Qué está pasando aquí? Que no tomas en cuenta la introducción, o sea, que queda en la mitad de camino. No sabes la introducción del párrafo que lleva el desarrollo y tampoco llegas a la conclusión cuando no tomas todo el contexto del párrafo. Agarras el versículo y lo pones en contexto. ¿Ves? Si lo tomas aislado, el párrafo nada más no funciona. Es la mitad de la verdad. Igual aquí, puedes tomar un versículo aquí y está en introducción, no está en desarrollo ni conclusión. O sea, es la mitad de la idea. Y puedes entrar para aquí también, tomas un versículo nada más y es una conclusión. No sabes ni el desarrollo ni la introducción. Entonces la idea para entender todo como debe ser, tienes que tomar cada versículo en su párrafo. Toda la idea completa. Después están el versículo, el párrafo, el capítulo, el libro y el testamento. Okay, cuando estamos acostumbrados, que eso está muy de moda ahorita, como te hablé anteriormente, tomamos un versículo sin incorporar el párrafo y no sabemos qué es lo que está pasando. Agarramos el versículo y estudiamos el versículo nada más, pero ignoramos el párrafo y no tenemos la verdad completa, porque un párrafo es la idea completa. Aquí el versículo nada más no es la idea completa. Te falta, como te dije antes, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, que tomas el versículo y lo ves en el párrafo. Estás entendiendo qué es lo que está pasando. Entonces estás subiendo de lo pequeño a lo grande. Y después ves el párrafo y tomas en cuenta el capítulo. Aquí tú vas a interpretar la Biblia como debe ser, como fue inspirada por el autor, porque está respetando todo el orden. Y después ves el capítulo considerando el libro. Y después ves el libro considerando el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde está el versículo que estás viendo. Tenemos que involucrar todo. Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Es una sola persona que está haciendo todo esto. Una sola mente. Y para entenderlo tenemos que verla de los dos puntos. De capítulo de lo grande a lo pequeño y versículo y párrafo de lo pequeño a lo grande. Ese es el estudio para que el estudio de la Biblia sea más efectivo. Vamos a hacer un ejemplo comparativo. Supongamos que estás estudiando Romanos 8. Agarra Romanos 8 y lo vas a estudiar. Entonces lo ves por capítulos. Ese es el primer estudio. Lo ves desde arriba hacia abajo. Todo el capítulo completo. Identificarías el tema central del capítulo, la vida en el espíritu, ese es el tema central, y cómo se contrasta con la vida en la carne. Esa es la idea central de Romanos 8. Entonces tú ves el capítulo y ves todo desde arriba, la idea general, desde un telescopio. Sigues bajando a analizar el desarrollo global del capítulo, desde la libertad en Cristo hasta la seguridad del amor de Dios. O sea, siguiendo el pensamiento, cómo fluye el pensamiento, le sigue la mente a Pablo, cómo está desarrollando su idea. Y lo ves desde arriba, desde un telescopio. Luego baja a los párrafos. Podrías estudiar los versículos 1 al 8, no hay condenación en Cristo Jesús. Esa es la primera frase de ese párrafo. Siempre pasa que la introducción es el tema general de todo el párrafo. La introducción da la idea general, después el desarrollo y la conclusión, pero en la introducción está la idea central. Después, luego analizaría los versículos 9 al 11 sobre el vivir según el Espíritu. Esos son los párrafos que hay en Romanos 8. Finalmente exploraría los versículos 12 y 17 sobre el no vivir conforme a la carne y sigue los otros párrafos. Así tú entiendes qué es lo que está pasando en Romanos 8. Lo ves desde arriba y después lo ves desde abajo con todos los detalles. Podrías hacer algo así, mira.
Aquí, este es Romanos 8. Este es todo Romanos 8. Hasta abajo. Y este es un efecto, viendo los efectos. Podía ver ayuda del Espíritu Santo. Entonces marca en cada versículo cuándo el Espíritu Santo está ayudando. Nuestra posición actual. ¿Cuál es nuestra posición actual por la promesa que dice aquí? Y lo pones aquí. ¿Se realizó en el pasado? Si ya fue hecho, lo pones aquí también. Nosotros respondemos cuando nosotros tenemos que responder y cuando Dios, Jesús o el Espíritu Santo toma la iniciativa. Esto es una cosa de observación bien interesante que te vas a poner a ver cosas que no veías antes. Esto es de observación, tomando el capítulo general completo entero sin respetar los párrafos. Esté tomando la idea general. Después vamos a ver otra idea general más. Ok, seguimos aquí. Luego, ¿y cómo podrías estudiar inductivamente capítulos o párrafos? Y lo recomendable es estudiar primero capítulos y después te vas a los párrafos. Porque si tomas el O, estudias solamente esto, te pierdes. Si estudias solamente capítulo, te pierdes los detalles. Y si estudias solamente párrafos, te pierdes la idea general. Entonces, bueno, es combinar los dos. Empiezas por capítulo, el telescopio, y vas a párrafo, el microscopio. Sigue la guía de estudio para cada libro en Indubiblia. En Indubiblia nosotros tomamos el estudio es capítulo por capítulo. Entonces empieza. En Indubiblia el estudio es por capítulo, pero también te da la opción para hacerlo por párrafo. Ok, por ejemplo, estamos aquí en Mateo. Uno ve aquí Mateo, aquí está el Nuevo Testamento. Uno pisa el Nuevo Testamento y están todos los libros del Nuevo Testamento, vas a Mateo y aquí dice estudio de Mateo, y tienen todas las cosas de Mateo. Entonces vamos a ver estudio de Mateo, aquí estamos en estudio de Mateo. Entonces te dice cómo estudiarlo por capítulo. Aquí está todo el estudio de Mateo por capítulo y hay unas ideas, unas hojas de trabajo aparte, como esta de los capítulos. Como lo estás estudiando por capítulo, entonces pones un tema de los capítulos. Después si los capítulos puedes unir en secciones y divisiones. Ahí te dice cómo hacerlo. También está esto, estudiando Mateo, el arresto, juicio y crucifixión de Jesucristo, porque los 4 evangelios lo dice diferente. Entonces es un trabajo de observación. Y después está aquí los evangelios sobre el reino de Dios. El reino de Dios. O sea, como lo dice Mateo, como lo dice Marco y como lo dice Lucas y Juan. Esto es pura observación. Y ahí te dice cómo hacerlo. Y después está esto de los párrafos. O sea, tú lo ves por capítulo y después lo ves por párrafo. Y cuando ves párrafo, tú tomas en cuenta las sugerencias que hay aquí. Entonces pisas aquí párrafo. Y aquí salen todos los párrafos de Mateo. Todos y cada uno de ellos. Y estos son los párrafos más evidentes, porque hay versiones de la Biblia que a veces cambian los párrafos, pero estos son los más evidentes que no pueden ser cuestionados porque están bien claros. Entonces le pones un título personal, el que dice el párrafo ahí en la introducción, qué palabra se repite y cuál es la idea principal. Esas son las cosas que tiene que ver. Ve para el estudio de los párrafos. Entonces haces 2 cosas a la vez. Y después está la aplicación, que la aplicación la usas también para los párrafos. Aquí está la idea de aplicación de Mateo, todas las formas de ver la aplicación necesaria para nosotros. Además de lo que Dios te ha dicho a ti personalmente. Ok, esa es una idea para estudiar capítulos y párrafos a la vez. Tercero, puede ser aplicado a capítulos primero y luego a párrafos. Estas ayudas aquí de Indubiblia. Las aplica a capítulo y después las aplica a párrafo. Se siguen los elementos inductivos. ¿Okay? Palabras repetidas por el autor, lista de verdades, observación de pregunta, contexto inmediato, estructura de capítulo, contexto histórico, etc. Todo se sigue ahí y todo está dirigido por cómo estudiar cada libro cuando sale aquí en Indubiblia. Cuando dice estudio, cómo estudiar, te dice todo aquí.
Es un esfuerzo, pero vale la pena porque estamos estudiando es cómo Dios piensa, su mente. Y la aplicación del libro. La aplicación del libro, como te dije, es tan indubible también. Entonces lo recomendable es estudiar por capítulo y después estudiar por párrafo, tranquilo, sin apuro. Conclusión. Por capítulos, más adecuado para el estudio amplio y un panorama general. Por párrafos, mejor para profundizar en los detalles y aplicaciones prácticas. Comenzar por capítulo, un telescopio, y bajar a párrafo, un microscopio. Puedes combinar ambos métodos según el propósito de tu estudio. Por ejemplo, comenzar por capítulo para captar el contexto general y luego enfocarte en párrafos para detalles más profundos.